Capítulo 7. 4 días después de estos curiosos incidentes, hacia las 11 de la noche un cortejo fúnebre partió de Canterville Chase. La carroza iba tirada por 8 caballos negros con un penacho de plumas de avestruz en la cabeza, y el ataúd de plomo estaba cubierto con un paño púrpura que llevaba el escudo de Canterville bordado en oro. Al lado del cortejo caminaban los sirvientes, con antorchas encendidas. Toda la procesión era muy impresionante. Lord Canterville, quien presidía el duelo, vino expresamente desde Gales para asistir al entierro, e iba sentado en el primer coche con Virginia. En el siguiente se encontraban el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y después Washington y los 3 muchachos, y en el último coche iba Mrs. Umney. Todos dijeron que ella tenía derecho a asistir, pues el fantasma la había espantado durante más de 50 años. En un rincón del cementerio se había cavado una fosa profunda, bajo un tejo, y el reverendo Augustus Dampier leyó el servicio de manera sobrecogedora. Cuando la ceremonia terminó, los sirvientes, según una antigua costumbre de la familia Canterville, apagaron sus antorchas. Mientras el ataúd era bajado a la tumba, Virginia, adelantándose, puso sobre él una gran cruz de blancas y rosadas flores de almendro. En ese momento, la luna salió de atrás de una nube, inundando con su plata silenciosa el pequeño cementerio. Desde un matorral distante, un ruiseñor comenzó a cantar. Virginia, con los ojos llenos de lágrimas, pensó en la descripción que el fantasma había hecho del jardín de la muerte. Durante el regreso a casa, apenas musitó palabra. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville partiera, Mr. Otis tuvo una conversación con él sobre las joyas que el fantasma había dado a Virginia. Eran absolutamente magníficas, en especial un collar de rubíes engastados en una antigua montura veneciana, que era una soberbia muestra del trabajo del siglo XVI, y con un valor tan grande que Mr. Otis no consideraba adecuado que su hija lo guardara. «Milord», dijo, «yo sé que en este país la amortización se aplica tanto a las cosas pequeñas como a la tierra, y es obvio que estas joyas son o deberían ser parte de su herencia familiar. Por lo tanto, le suplico que las lleve a Londres y las conserve simplemente como una porción de su propiedad que le ha sido devuelta en condiciones algo extrañas. En cuanto a mi hija, ella es apenas una niña, y me complace decir que tiene poco interés en estos asuntos de lujo superfluo. Además, Mrs. Otis me informó, y ella sabe algo de asuntos de arte, pues tuvo el privilegio de pasar varios inviernos en Boston cuando era niña, que estas gemas son de gran valor monetario, y que si se ofrecieran a la venta, alcanzarían un alto precio. En esas circunstancias, Lord Canterville, estoy seguro de que usted reconocerá que me resulta imposible permitir que algún miembro de mi familia las posea. Además, todos esos perifollos y juguetes, adecuados o necesarios para la dignidad de la aristocracia británica, estarían del todo fuera de lugar entre aquellos educados bajo los severos principios de la simplicidad republicana, principios que considero inmortales. Tal vez debería mencionar que Virginia está ansiosa por saber si puede quedarse con el cofrecito, como recuerdo de su infortunado y descarriado ancestro. Como es muy antiguo y por lo tanto está muy deteriorado, tal vez usted acceda a complacerla en su petición. Por mi parte, le confieso que estoy muy sorprendido al ver que uno de mis hijos expresa interés por cualquier cosa del medievo, y solo puedo dar cuenta del hecho porque Virginia nació en uno de los suburbios de Londres, poco después de que Mrs. Otis volviera de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó muy serio el discurso del ministro, atusándose el bigote gris de vez en cuando para esconder una sonrisa involuntaria. Y cuando Mr. Otis terminó, le estrechó cordialmente la mano y dijo: «Mi querido amigo, su encantadora hijita hizo a mi desgraciado ancestro Sir Simon un servicio muy importante. Mi familia y yo le estamos en gran deuda por su maravilloso coraje y resolución.
Obviamente, las joyas son suyas. Y, pardiez, creo que si yo fuera tan insensible para quitárselas, el viejo y necio caballero saldría de su tumba al cabo de 2 semanas para hacer de mi vida un infierno. En cuanto a que sean herencia, nada lo es si no se menciona en un testamento o documento legal, y la existencia de esas joyas ha pasado inadvertida. Le aseguro que no tengo más derecho a ellas que su mayordomo, y cuando Miss Virginia crezca, estoy seguro de que le gustará tener cosas bonitas para ponerse. Además, Mr. Otis se olvida de que usted tomó la casa con muebles y fantasma, y todo lo que perteneciera al fantasma pasó inmediatamente a ser posesión suya, ya que fuera cual fuera la actividad de Sir Simon en el corredor, a los ojos de la ley estaba muerto, y usted compró sus propiedades. Mr. Otis, afligido con la negativa de Lord Canterville, le suplicó que reconsiderara su decisión, pero el bondadoso noble fue firme y por fin convenció al ministro de que su hija conservara el regalo que le había dado el fantasma. Cuando en la primavera de 1890 la joven duquesa de Cheshire fue presentada ante la reina con ocasión de su matrimonio, sus joyas causaron admiración general. Virginia recibió la tiara, que es la recompensa de toda buena niña norteamericana, y se casó con su enamorado tan pronto como tuvo la edad. Los dos eran tan encantadores y se querían tanto que todos estaban felices con el enlace, excepto la vieja marquesa de Dumbleton, quien había dado 3 costosas cenas para que alguna de sus 7 hijas solteras atrapara al duque. Aunque suene raro, otro que no se alegró con la boda fue el mismo Mr. Otis. El ministro sentía un gran afecto por el joven duque, pero en teoría se oponía a los títulos y, para usar sus propias palabras, temía que entre la decadente influencia de una aristocracia amante del placer, su hija olvidara los verdaderos principios de la simplicidad republicana. Sin embargo, nadie hizo caso de sus objeciones, y creo que cuando llevó a su hija del brazo por la nave del St. George en Hanover Square, no había un hombre más orgulloso a todo lo largo y ancho de Inglaterra. El duque y la duquesa, después de la luna de miel, viajaron a Canterville Chase. La tarde del día siguiente a su llegada fueron a caminar por el solitario cementerio, cerca del Pinar. Al principio hubo problemas con la inscripción de la lápida de Sir Simon, pero luego decidieron grabar simplemente las iniciales de su nombre y el poema de la ventana de la biblioteca. La duquesa puso sobre la tumba unas rosas espléndidas, y después de detenerse ahí por un rato, fueron a pasear por las ruinas del claustro de la vieja abadía. Allí la duquesa se sentó en una columna caída, mientras su esposo fumaba un cigarrillo tendido a sus pies y mirando los hermosos ojos de ella. De repente tiró lejos su cigarrillo, la tomó de la mano y dijo: «Virginia, una mujer no debe tener secretos con su marido». «Querido Cecil, no tengo secretos para ti». «Sí», contestó él sonriendo, «nunca me has contado qué pasó cuando estuviste encerrada con el fantasma». «Nunca he contado eso a nadie, Cecil, y no puedo contártelo a ti», dijo Virginia con seriedad. «Ya lo sé, pero deberías hacerlo». «No me lo pidas más, Cecil, porque no lo puedo contar». «Pobre Sir Simon, le debo mucho». «Sí, no te rías, Cecil, de verdad que sí. Él me hizo ver qué es la vida, qué significa la muerte y por qué el amor es más fuerte que ambas». El duque se levantó y besó amorosamente a su esposa. «Puedes guardar tu secreto todo el tiempo que quieras, mientras yo tenga tu corazón», murmuró. «Siempre lo has tenido, Cecil. Y algún día se lo contarás a tus hijos, ¿o no?». Virginia se sonrojó.